Hola, hola gente, espero que se encuentren pero muy bien. Yo soy Fernando y me encuentro muy feliz, muy contento de grabar para ustedes este podcast titulado Cassette. Y el día de hoy, jueves, nos toca un nuevo tema del lado B, como cada jueves que grabo para ustedes, y está titulado como Cassette número 8B, que es la responsabilidad. Y bueno, este es un concepto que muy probablemente lo conocemos con el simple hecho de decir cumplir todas mis responsabilidades o todo lo que tengo que hacer, pero va más allá de eso. Este tema lo escogí porque tiene que ver con relación al podcast anterior, al cassette número 7A, que estaba titulado como ¿Qué son las clases en línea? Y al final hice una pequeña reflexión y parte de experiencia frente a clases, de que pues para que funcione las clases en línea como tal, sobre todo desde niveles muy básicos como kinder, primaria, secundaria e incluso bachillerato, pues tienen que haber una triangulación en donde pues hay cierta responsabilidad. Por ejemplo, había mencionado que tenían que ser 3 factores. Y que estos factores tienen que tener un cierto grado de compromiso y este compromiso se debe también a la responsabilidad que cada uno tenemos. Sí, como lo mencioné a un principio, bueno, pues la responsabilidad probablemente nos quedamos con la idea de cumplir con lo que nosotros tenemos que hacer o nuestras obligaciones o responsabilidades, pero va mucho más allá de eso. Su definición se los voy a decir por partes para dejarlo un poquito más claro. Cumplimiento de las obligaciones o cuidado al hacer algo. En este caso, pues sabemos el cumplir cada una de nuestras obligaciones, las cosas que tenemos que hacer, como por ejemplo en casa, que si nos piden que tenemos la tarea de sacar la basura, de ordenar el cuarto, de limpiar los trastes, digamos, en el desayuno o en la cena, en cualquier hora. Y bueno, pues es una parte de nuestra responsabilidad. Pero también en la definición dice que hay que ser cumplidos y con cierto cuidado en las cosas que decimos. También tenemos una cierta responsabilidad con las cosas que llegamos a decir. ¿Por qué? Porque a veces estas cosas pueden involucrar de una forma no muy buena, no muy grata, a personas. ¿Ok? Y a veces hacemos que se comprometan de cierta manera y pues no es lo correcto porque podríamos meter a esta persona en problemas. También la misma definición dice que es una forma de responder que implica el claro conocimiento de que los resultados de cumplir o no las obligaciones recaen sobre uno mismo. La misma responsabilidad también tiene que ver con nuestros actos después de que nosotros las hayamos hecho. Por ejemplo, una persona, ¿sí?, que digamos, un ejemplo rápido, que roba algo. ¿Ok? Algo que era muy importante, no sé, 500 pesos, se le hizo muy fácil, lo toma, ¿sí? Y ya. Pero no sabe si ese actuar, es decir, ese dinero más bien, era para algo muy importante, como por ejemplo unos medicamentos, por ejemplo, para donarlos a algo que pues se requería en ese momento, que era de urgencia, ¿sí? Y bueno, al no obtener ese dinero, pues obviamente la persona queda necesitada y esta persona se vuelve responsable de lo que pase después de. Así como cuando, por ejemplo, en la escuela, ¿no? En la escuela sabemos que si no cumplimos con ciertas cosas, pues obviamente nuestra calificación puede llegar a bajar. Hay ciertos rasgos que hace que tengamos una calificación final: el examen, participación y tareas. Imaginemos que cumplimos bien con nuestras participaciones, imaginemos que cumplimos bien con estudiar y sacamos pues una calificación promedio o buena, pero el problema aquí está que como no entregamos actividades, no fuimos responsables en entregar las actividades a tiempo, pues obviamente vamos a salir con una baja calificación, probablemente reprobatoria. Pero entonces tú, como alumno, como estudiante, ¿sí?, o persona que está cursando alguna carrera o en algún nivel educativo, pues tienes que hacerte responsable de lo que suceda después de. Si llegas a reprobar, pues tienes que hacerte responsable de lo que venga con esto, ¿ok? Sobre todo, pues si sacas una mala calificación o incluso si nos vamos a los extremos, como por ejemplo un extraordinario, pues tiene que hacerse cargo de pagarlo, ¿no? En algunos de los casos que suele ser así de esta forma.
Las responsabilidades cargan muchísimas cosas, del cumplimiento de nuestras acciones, del cumplimiento de nuestros deberes, ¿sí? Del cumplimiento de derechos también, como también a veces somos responsables de algunos actos que podemos llegar a cometer hacia otras personas. Todo depende de lo que nosotros hagamos. Ahora bien, hay que saber que lo contrario a lo que es responsabilidad tiene su propio antivalor y es la irresponsabilidad. De esta forma se le llega a señalar o a etiquetar o a ponerle este calificativo a una persona que no cumple con sus obligaciones o que no se hace responsable de sus actos. ¿Ok? Pensemos en un momento de cuáles son aquellos actos de los cuales somos responsables, pero no contestamos a ellos. Es decir, cometimos algo, pasó algo malo por haber hecho eso, pero no nos echamos la culpa, ni siquiera tratamos de arreglarlo. Desde en ese momento ya somos personas irresponsables. Ahora, ¿cómo es que sabemos que una persona es responsable? Bueno, hay 3 factores. Uno de ellos es que cumple con sus compromisos, como por ejemplo ir a citas o a reuniones que quedamos de vernos, que quedamos de asistir a algún lugar y sobre todo también entrar con puntualidad. Se respeta a sí mismo, como por ejemplo trata de no dañarse, trata de cuidarse lo más que pueda para que pues obviamente no recaiga en algún momento. Si en algún momento tiene algún tipo de enfermedad, pues fue irresponsable en sus propios cuidados. Y bueno, también de cierta manera el respetar a otros como de persona, como hasta de las cosas materiales. Y uno de los más importantes es que cumple con sus promesas. Las cosas que dice que va a cumplir, al cumplirlas se vuelve una persona responsable. Y persona que no cumple con esas promesas, pues obviamente va a ser una persona irresponsable, porque da su palabra como tal para poder hacerlo, pero pues al final no lo cumple. Otro de los rasgos importantes para una persona que es responsable es que asume las posibles consecuencias. Y esto es a lo que me refería con hacerse responsable de sus propios actos. Tiene dignidad, es decir, aquella persona que dice que ve que hubo un resultado malo, negativo, y llega, se para y dice que pues fue su culpa. Eso es tener dignidad, sobre todo si todas las demás personas saben que él es el culpable. Tener dignidad es obviamente hacerse responsable de ese acto que cometió. Evita mentiras que obviamente llegan a ser con justificaciones erróneas, ¿sale? Como por ejemplo cuando ponemos pretextos para todo. Al poner pretextos de algo que obviamente son como que muy irrelevantes ya, desde ahí es una persona irresponsable. Entonces, para que seamos responsables en eso, es evitar ese tipo de justificaciones que son inadecuadas, ¿sí? Y bueno, obviamente tener la responsabilidad de lo que conlleve después. Cumplir y hacer cumplir las leyes es una persona responsable cuando se cumple con las leyes como tal. No significa que no podamos exigir ciertos derechos o exigir nuestras propias oportunidades, pero al ya cumplir con ciertas leyes que ya están, vamos por así decirlo, fijadas, bueno, también es una persona responsable. Ser conscientes de nuestros actos, de lo que nosotros hacemos, ¿ok? Cuando somos conscientes de nuestros propios actos, somos personas responsables. Decir la verdad, aunque sea mala, aunque muchas de las veces pueda ocasionar ciertos problemas, pues decir la verdad de cierta forma podría decirse que tenemos el valor de la responsabilidad. Claro que aquí hay que evaluar ciertas situaciones, porque a veces esta parte de decir la verdad puede que tengamos problemas con otras personas o esas personas pueden tener ciertos conflictos. No quiere decir que digamos mentiras, pero pues hay una línea muy delgada entre las cosas que a nosotros nos competen o que son nuestra responsabilidad y cosas que no tenemos que ver con ellos. Ahorita vamos a ver esta diferencia, ¿de acuerdo? Y bien, por último, tenemos que se esfuerzan por dar más de lo que se pide, como por ejemplo, ser conscientes de nuestros límites, ¿sí? Y errores sobre todo. Obviamente una persona responsable, si ve que sus límites, si sus límites sobrepasan de cierta forma pues un tipo de esfuerzo y demás, bueno, pues también tenemos que reconocer que podemos hacernos daño. Esto ya lo vimos en uno de los capítulos
que era lo de los propósitos de Año Nuevo, que fue el capítulo cassette número 3. Y bueno, pues ahí habla sobre conseguir los propósitos, pero que también debemos de tener ciertos límites al momento de ver que pues, no los alcanzamos, pero no significa que esté mal nuestra meta, sino más bien que hay algo que no estamos haciendo correctamente. Y tiene que ver mucho con esto, o sea, también reconocer nuestros límites y errores, sobre todo los errores. Eso es una persona responsable, cuando sabe que se equivocó y trata de arreglar lo que provocó. No aparentar, porque también la parte de no aparentar, tratar de no aparentar es muy simbólica. Sí, porque muchas de las veces caemos sobre las propias mentiras que decimos que somos, que tenemos, que tratamos de que sabemos, pero pues a veces no somos muy responsables con eso y obviamente pues no está bien, porque imaginemos que nos ponemos enfrente de una entrevista de trabajo y tratamos de aparentar que sabemos sobre el trabajo. Nos dan el trabajo porque hicimos una muy buena entrevista, ¿sí? Y ya cuando está el momento de trabajar, de realizar las cosas, no sabemos hacer las cosas. ¿Por qué? Porque aparentamos en ese momento de la entrevista que sabíamos, pero en realidad no sabíamos hacer nada. Y bueno, por último, hacer las cosas como se nos piden. Es una forma de responsabilidad también muy grande. Esto se ve mucho, bueno, por ejemplo, en mi experiencia como docente en la misma escuela, ¿sí? Cuando me entregan actividades, trabajos, con cierta puntualidad, con cierto formato que yo pido. Y bueno, pues es una forma de responsabilidad. Por último, para aclarar lo de la parte de diferencia, de cómo es que entonces yo le hago para que pueda seguir siendo una persona responsable sin meterme en conflictos, bueno, hay una línea delgada entre lo que tú haces y lo que hace la gente. Una línea delgada entre lo que tú piensas y piensa la gente. De igual forma, una línea muy delgada entre lo que dice la gente y lo que tú haces. Entonces, al marcar esta diferencia de las cosas que son, cosas que provienen de ti, es tu responsabilidad. Pero si provienen de cosas de otras personas, esa ya no es tu responsabilidad. Puede haber el ejemplo de que es mi amigo, es mi familiar y está en problemas. ¿Qué hago yo? ¿Me quedo callado y no me hago responsable de eso? ¿O le apoyo, le ayudo, le defiendo? ¿Sí? Y pues también soy parte de ello. Ahí está la clave. Si vas a entrar o ayudar a una persona, tienes que saber que cualquiera de las cosas que haya cometido, hecho o dicho, ¿sí? También te vas a hacer responsable tú al momento de apoyarle. Si no te entrometes, si no haces nada, no significa que seas mala persona. Estás viendo por ti mismo y estás siendo responsable para ti. Sí, pues al no meterte en cosas que probablemente pues no tenías nada que ver, pero en el momento en el cual tratas de apoyar, de ayudar y demás, que no significa que esté mal, pero que debes de reconocer que también puedes hacerte responsable de lo que suceda, de las consecuencias que estos pueden traer, ¿ok? Y bueno, pues vamos a concluir con este podcast, espero que les haya gustado y si es así, compártanlo por favor con sus seres cercanos, ¿sí? Y bueno, pues que también sepan un poquito referente al concepto de responsabilidad y lo que conlleva, ¿ok? Nos despedimos de este podcast del día jueves 28 de enero del 2021 y recuerden, valoren a quien les rodea, cuídense mucho y disfruten la vida. Nos escucharemos en la próxima. Adiós.